Hola, espero que estés muy bien. En este video voy a explicarte todo lo que tiene que ver con los televisores LCD LED. Primero empiezo con las tecnologías de color. Cuando encuentras, por ejemplo, el término QLED, la Q hace referencia a Quantum Dots. Quantum Dots, como por ejemplo es este modelo, hace referencia a una tecnología de color. Lo mismo aplica para NanoCell, lo mismo aplica para QNET. La Q y la N hacen referencia a Quantum Dots y NanoCell respectivamente, que serían tecnologías de color combinadas que se supone mejoran la saturación y la precisión de los colores. También está la tecnología Triluminous por parte de Sony, que es basada como tal en Quantum Dots, simplemente que Sony decidió colocarle un nombre propio un poco más bonito o más llamativo. También tenemos, por ejemplo, la tecnología Crystal, que también es una tecnología de color, en este caso propia de la marca Samsung. Por ejemplo, estos dos modelos tienen ese tipo de tecnología de color y se supone que el principal objetivo es mejorar la precisión de los colores. ¿Y qué pasa con el término Neo QLED? Como tal, es un término que adoptó la marca Samsung, simplemente es como darle un plus a la tecnología de color o Quantum Dots. Hay televisores en Neo QLED de Samsung, varios modelos desde hace varios años, y muchos de ellos además cuentan con tecnología de retroiluminación mini LED. Paso ahora a explicarte los tipos de tecnologías de retroiluminación LED que existen. Todos los televisores LCD actualmente tienen algún tipo de tecnología de retroiluminación LED. Los más básicos o las tecnologías más básicas serían LED Edge, lo que indicaría que los bombillitos LED estarían ubicados solamente en la parte baja de la pantalla. Algunos tienen bombillitos también en la parte alta de la pantalla, además de la parte baja, y otros tienen bombillitos LED en las partes laterales, además de las partes altas y bajas de la pantalla. Esta es la tecnología de retroiluminación LED directa básica, por decirlo de alguna forma, que lo que indicaría simplemente es que los bombillitos LED estarían ubicados ocupando la parte posterior de la pantalla. A veces tienen filas de 3, de 4, y además existiría la tecnología de retroiluminación LED directa Full Array, que simplemente se trata de una mayor cantidad de bombillitos LED, pero además cuenta con una función muy conocida por muchos y muy útil, conocida como atenuación local u oscurecimiento local. Antes de explicarte de qué se trata la tecnología conocida como atenuación local u oscurecimiento local, quiero decirte que el otro tipo de tecnología de retroiluminación LED que existe actualmente, que es muy asequible a nivel económico, es conocida como LED directa Full Array con mini LEDs, o simplemente conocida como tecnología mini LED. Ambas, la Full Array básica y la Full Array con mini LEDs, cuentan con la función de atenuación local. Algunos televisores con tecnología LED Edge también cuentan con atenuación local, pero la atenuación local en estos modelos es terrible. Por lo cual, fíjate en aquellos televisores que tengan Full Array o que tengan mini LEDs, si tu presupuesto lo permite. Sin embargo, antes de continuar, quiero que tengas presente que algunas marcas añaden el adjetivo Pro a esas tecnologías, como por ejemplo QLED Pro o por ejemplo Mini LED Pro. Y muchas veces simplemente se trata de mejorías, bien sea a nivel de hardware o a nivel de software. Por ejemplo, en cuanto a la tecnología Mini LED Pro, lo que hacen algunas marcas es añadir mayor cantidad de bombillitos LED y muchas veces además mejorar la atenuación local o oscurecimiento local por medio de software. ¿Qué hace entonces la tecnología conocida como oscurecimiento local o atenuación local? Pues bien, ya te expliqué que los bombillitos LED estarían ubicados a través de toda la pantalla, obviamente en la parte posterior. Lo que hacen es simplemente que el oscurecimiento local va a atenuar o a oscurecer esos bombillitos en las zonas donde deben ir oscuras para intentar mostrar colores negros tirando más hacia la perfección. Por ejemplo, los bombillitos de estas zonas estarían apagados, se hace de forma inteligente por medio de software, y los bombillitos, por ejemplo, alrededor de la luna estarían encendidos. Entonces lo que va a hacer el televisor es apagar y encender esos bombillitos. Bueno, no apagar porque totalmente no se apagan, simplemente se atenúan muchísimo. Entonces lo que va a hacer el televisor es atenuar u oscurecer esos bombillitos de forma inteligente y obviamente en tiempo real, donde deban ir oscuros, y los va a aclarar donde deba ir una tonalidad o una mayor cantidad de brillo, por ejemplo la luna, o si aparece alguna escena con color. Si por ejemplo aquí apareciera una nube, pues simplemente esos bombillitos se van a retroiluminar
pero el resto de bombillitos donde debería ir oscuro pues simplemente van a ir muy atenuados. Pero falta algo muy importante en los televisores LCD LED y es la configuración de píxeles que puedan llegar a tener. Ya te hablé de las tecnologías de color, no sé, el Quantum Dots y Luminos, que como tal van añadidas a la pantalla LCD, que cumplen la función de mejorar los colores en cuanto a saturación y por ejemplo en cuanto a precisión. Pero también hay que tener en cuenta la configuración de píxeles que tienen o lo que uno conoce como panel VA, panel IPS o panel ADS, que actualmente son los más comunes en los televisores LCD LED. No sé si ya lo notaste, pero desde donde estás viendo estos televisores puedes percibir que los colores lucen algo lavados o levemente blanquecinos. Y eso es porque todos estos 4 televisores LCD tienen panel VA, lo que indica que la alineación de píxeles es vertical. Y la principal desventaja de este tipo de televisores es precisamente esta, que los ángulos de visión no son buenos, digamos que de alguna forma son terribles, no son las mejores opciones para ver un partido de fútbol o para jugar videojuegos con tus padres, amigos o familiares que se sienten alrededor de las pantallas de estos televisores que tienen panel VA. Entonces, en ese caso, si por ejemplo necesitas que un televisor LCD LED tenga mejores ángulos de visión, debes irte por uno que tenga panel IPS o por lo menos por uno que tenga panel ADS. Ten presente que a pesar de lo que muchos vendedores y canales de YouTube digan de que ADS e IPS es lo mismo, definitivamente no. ADS digamos que es un punto intermedio, IPS es el que tiene mejores ángulos de visión, VA sería el que tiene peores ángulos de visión. Pero además de eso debes tener presente que como principal ventaja de los televisores con panel VA es que pueden generar mayor cantidad de brillo y mejor rendimiento en escenas oscuras, es decir que puedes percibir colores negros un poco más alusivos a esa perfección que uno busca y menor intensidad de los efectos que uno conoce como clouding y blooming. Mientras que los televisores con panel IPS, independientemente del tipo de tecnología de retroiluminación LED que puedan tener, son los peores en cuanto a clouding y blooming. Mientras que uno con panel ADS digamos que es el punto intermedio en cuanto a rendimiento en escenas oscuras. No siendo más, si este video te ha gustado, te agradecería que le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que actives la campanita de notificaciones para que sepas al instante cada vez que subo un nuevo video, que apoyes mi canal si puedes por medio de Patreon, de Baki o comprando a través de los links de Amazon o de referidos que te dejo en la descripción. No siendo más, me despido, gracias por ver y hasta la próxima.